Bien, vamos a ver una de las aplicaciones de los diodos, que es en circuitos sujetadores. De acuerdo a la definición del libro Boylestad, edición 10, nos dice: un sujetador es una red compuesta de un diodo, un resistor y un capacitor que desplaza una forma de onda a un nivel de CD, de corriente directa, diferente, sin cambiar la apariencia de la señal aplicada. Bueno, a ver, vamos a ver con mucho cuidado este problema. Esta señal que tengo aquí representa el voltaje de entrada. Es una señal de tipo cuadrado que tiene un voltaje pico positivo, un voltaje pico negativo, tiene un periodo, es decir, esta señal se construye en un tiempo determinado. Si el periodo fuera un segundo, significa que medio segundo va a estar en un nivel de voltaje positivo y durante el siguiente medio segundo va a estar en un nivel de voltaje negativo, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos dividir este circuito en dos análisis. Es decir, analizarlo como si hubiera aquí conectado una fuente de voltaje directo en un semiciclo, y después analizarlo como si tuviera yo conectado aquí un voltaje directo negativo durante el siguiente semiciclo. ¿Para qué? Para poder dibujar la señal que voy a obtener a la salida, ¿sí? Vamos a dibujarle aquí. Eje vertical es voltaje, pero le vamos a poner una I aquí para representar voltaje de entrada, y aquí un subíndice 0 o output para dibujar nuestro voltaje de salida. Bien, ahora tenemos un capacitor. Hay que recordar que el capacitor es un dispositivo que se va a cargar a determinado voltaje o se va a descargar a través de una resistencia, ¿sí? Bien, vamos a empezar nuestro análisis con el nivel de voltaje que polarice de forma directa este diodo, y también vamos a trabajar por ahorita con diodos ideales. Acuérdense que en el diodo ideal no pongo voltaje de encendido, lo pongo como si el diodo encendiera con el mínimo voltaje positivo, es decir, con 0.00001 volt ya encendió. Por lo tanto, lo voy a representar únicamente como un cortocircuito. Bien, cuando yo trabajo con polarización, con el primer medio semiciclo, puedo representar este voltaje de aquí como una fuente de voltaje con el positivo acá y el negativo aquí, ¿sí? Lo conectamos y con un valor B. Al tener el positivo aquí, déjenme dibujarla mejor. Al tener aquí el positivo va al ánodo, por lo tanto polariza de forma directa el diodo. Como ya quedamos que vamos a trabajar diodo ideal, voy a sustituir este diodo por un cortocircuito, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la corriente que sale de esta terminal? Lo primero que va a ocurrir es que este capacitor se va a ir cargando. Ya en algún video vimos que el capacitor tiene una forma de carga aproximadamente a esto, hasta llegar a un nivel muy próximo al voltaje B. Nosotros vamos a suponer también una carga instantánea, es decir, no va a ser esta forma lenta, sino en cuanto este diodo empiece a conducir, el capacitor se carga al voltaje B. Entonces este capacitor se va a cargar con el positivo acá y el negativo aquí, se va a cargar a B. Pero la corriente
tiene la posibilidad de irse por un camino de nula resistencia. Entonces toda la corriente se va a ir por aquí, ¿sí? Ninguna corriente va a pasar por esta resistencia. Entonces, si por acá pasa corriente 0, R por 0 va a ser 0. Por lo tanto, el voltaje de salida es 0, ¿sí? Entonces, en el semiciclo positivo, el voltaje de salida va a ser 0. Va a estar aquí, ¿sí? Bueno, ahora, eso va a ocurrir aquí. En el siguiente semiciclo, nuestra fuente va a cambiar de polaridad. Ahora vamos a tener el negativo aquí arriba y el positivo aquí abajo. Bien. Teníamos el diodo aquí. Bien. Este capacitor, cuando se invierta esta fuente de voltaje, va a empezar a descargarse a través de esta resistencia. Y casi de forma instantánea, esta fuente de voltaje va a ser mayor al voltaje del capacitor y por lo tanto voy a tener el negativo de la fuente conectado al positivo del capacitor. Entonces el capacitor se va a abrir, se va a polarizar de forma inversa y va a ser un circuito abierto, ¿sí? Bueno, vamos a dibujar estos puntos más hacia acá. Aquí teníamos un diodo, perdón, es un diodo. Cuando se polarice de forma inversa se va a abrir y nos va a dejar una malla, ¿sí? Donde en esta resistencia cae D0, ¿sí? Vamos a dibujar la corriente de malla, vamos a llamarla I, y vamos a escribir la ecuación. Entra por el positivo de la fuente de voltaje que vale B. Entra por el positivo del capacitor cargado que vale B. Perdón, aquí. Entra por el positivo de la fuente de voltaje que vale B, por el positivo del capacitor, por el positivo del voltaje de salida, y todo esto es igual a 0. Despejamos B0 y tenemos menos B, B0 es igual a menos 2B. Eso significa que cuando el diodo se abre en el semiciclo negativo, el voltaje que va a ver la resistencia es menos 2B. Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a prolongar esto. Vamos a suponer que aquí está menos 2B. Déjenme ver si se ve en la cámara. ¿Sí? Entonces vamos a dibujarlo un poquito más abajo. Ahí. Aquí tenemos B. Menos B, perdón. Aquí tenemos B. Entonces, en el semiciclo negativo, el voltaje de salida va a ser menos 2B. Este era nuestro voltaje de entrada. Y este es nuestro voltaje de salida. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver esto? Lo podemos ver como que esta señal se desplazó hacia abajo B voltios, es decir, le restamos a B voltios y se va a ir a 0, que es esto, y le restamos a menos B voltios y se va a ir a menos 2B, ¿sí? Eso es lo que realizó el circuito sujetador sobre una señal de entrada cuadrada, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo.